El mensaje de hoy lleva por nombre En Guardia. Amén. Una persona que está en guardia está cuidando de algo. Es una persona que está atenta. Es una persona que está pendiente de las estrategias del enemigo. Y que normalmente en las ciudades ellos estaban montados específicamente en una torre para observar al enemigo cuando se acercaba. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro escribe y relata uno de los secretos espirituales más profundos. Él habla de que el enemigo, diablo, o conocido como Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando él está enseñando esto, también les enseña que a quien el enemigo está buscando para devorar es a los creyentes. Es por eso que usted tiene que entender que las cosas físicas no lo son todo. Hay un mundo espiritual el cual está allí que con los ojos humanos no se puede ver, que con los oídos humanos no se puede escuchar, que la única forma de detectar el mundo espiritual es a través de los sentidos espirituales. El diablo está en tu contra y hay una guerra espiritual en el mundo espiritual por tu alma, por tu salvación. Una guerra espiritual. ¿Qué pasa si no activamos los sentidos espirituales? Si no activamos el sentido espiritual, entonces vamos a vivir humanamente. Todo lo vamos a analizar como hombres, todo lo vamos a ver como personas, pero las cosas que están aconteciendo en el mundo espiritual o en el mundo terrenal que se hacen evidente en el mundo espiritual, siempre la vamos a analizar naturalmente. Pero ¿por qué acontece esto? Acontece porque los sentidos espirituales no están activados. ¿Sabes cuántas trampas puede ponerte el enemigo? Son muchas. ¿Sabes cuántas estrategias el enemigo puede armar contra ti? Sí, son cantidades. El problema es que muchas veces nosotros no detectamos las trampas del enemigo en contra de nosotros. Y actuamos como humanos. Y les voy a explicar algo acá
importante. Quiero que notes esto, escuches esto. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz y morir por nosotros o por toda la humanidad, Pedro comenzó a razonar humanamente y le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús inmediatamente dice: apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí hay un detalle profundo. ¿En qué estás analizando las cosas que se están viviendo en el mundo? ¿Como hombre? ¿O estás activando el sentido espiritual para detectar las cosas que están aconteciendo? Escuchadme esto. ¿Qué dice la Escritura? Dice: nuestro adversario. Si a usted se le olvida que su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, entonces usted será una presa o será fácil para el enemigo. Y usted no puede permitir eso. ¿Cómo usted va a detectar el mundo espiritual? Por el oír la palabra de Dios y el oírla con fe. Si usted no activa la fe para oír la palabra, entonces usted vivirá atormentado por las noticias. Usted vivirá atormentado por la situación de su país. Usted vivirá atormentado porque el candidato que usted quería no ganó. Entonces todo esto se activa en el mundo espiritual. Pero la gente que tiene los sentidos espirituales atentos al mundo espiritual sabe que el enemigo no puede entrar en su vida. Cuando el enemigo te dice: tu candidato es este para que vivas una mejor vida, usted tiene que decirle: mi rey es el rey de reyes y señor de señores. Yo no dependo de quien gobierne, yo dependo de aquel que le dio de comer en el desierto a su pueblo. Ese es el gran problema de la actualidad, que hay un montón de cristianos que andan con un estrés, que andan con una braveza encima, que andan con un odio, con un rencor, porque no han activado los sentidos espirituales. Y los cristianos debemos activar los sentidos espirituales que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios ha dicho es lo que se va a cumplir. Discúlpeme lo que le voy a decir en esta mañana, pero si usted está pensando que las cosas van a cambiar en el mundo, le tengo una noticia. La Escritura dice que en los últimos tiempos las cosas irán de peor en peor. Esto no puede cambiar. En paz, como dice la Escritura, mi paz os dejo, y escúcheme esto, y no la doy como el mundo la da. El mundo tiene paz si hay paz humanamente. Pero si no hay paz humanamente, ellos entonces no tienen paz. Pero el que tiene los sentidos espirituales activados dicen: mi paz no depende de cómo el mundo esté, mi paz depende de aquel que me la da, y se llama Jehová Dios de los ejércitos. Vamos al libro de Génesis. Génesis 3, del 1 al 24. Génesis 3, del 1 al 24. Si tú supieran cuántos años pasé yo engañado por el enemigo y fanático. Hasta que se me abrieron los sentidos espirituales y dejé de depender del hombre. Y ahora confío solo en Jesús.
Escúcheme esto, yo no juzgo a nadie que viva en esa situación. Solamente le digo que tiene que aprender a activar los sentidos espirituales. Porque este que está aquí hablando o llevando este mensaje, sabe lo que es ser fanático. Sabe lo que es confiar en el hombre. Pero tuvo que aprender a echar al hombre a un lado y a depender completamente de Dios. Así que el mensaje es una reflexión, solamente para que nos volvamos y creamos solamente en lo que el Señor ha dicho de nosotros. Génesis 3, del 1 al 24. Vamos a leer algunos versículos, nos vamos a ir parando en algunos de ellos. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oídme esto porque es muy importante. El libro de Apocalipsis enseña que la serpiente antigua, era el mismo Satanás. ¿Ya lo entendemos? Quien habló literalmente en el Edén a la mujer fue Satanás o el diablo. Pero cuando él se acerca a la mujer, él le dice: así que Dios ha dicho. Le siembra la duda a la mujer. Es lo primero que Satanás le siembra a la mujer. Dice: así que Dios ha dicho que no comáis del fruto que está, o del árbol que está en medio del huerto. Pero ella le dijo, escúchame, porque la serpiente fue muy astuta. La serpiente no terminó la frase. La serpiente tenía el conocimiento de lo que Dios le había dicho al hombre. Pero como tenía el conocimiento, no le dijo la frase o el texto completo, sino que lo detuvo a su conveniencia. Le dijo, cuando dice: así que Dios ha dicho que no comáis del árbol del fruto que esté en medio del huerto, el Edén, pero no siguió la frase, porque ella tenía que seguir diciéndole: porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Mira cómo Satanás utiliza la palabra. Le da la palabra, pero le quita la palabra. Le quita la palabra para que la mujer se quede solo con la duda. Lo primero que Satanás hizo en el Edén fue sembrar la duda en la mujer. Oye esto. ¿Qué le dice? Le dice: Dios ha dicho. Dios ha dicho que de todo lo que está en el huerto podemos comer. De la ciencia y del conocimiento podemos comer. El día que de él comamos, ciertamente moriréis. Ella conocía lo que Dios le había dado. Y ahora quiero que puedas entender esto. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre? El primer mandamiento
no son los 10 mandamientos que usted va a encontrar en el Éxodo, en Deuteronomio, por allí no es el primer mandamiento. Ahí aparece el primer mandamiento, que es amarás a tu Dios con toda tu fuerza y todo tu corazón, pero no es el primer mandamiento que Dios le da al hombre. Más adelante encontramos ahí mismo en Génesis que Dios le dice al hombre y a la mujer: no les mandé. Que significa entonces que el primer mandamiento que Dios le da al hombre se lo da en el huerto del Edén, cuando le dice: no comerás del árbol prohibido. La obediencia. Porque el día que de él coma consecuencias, morirás. Note esto. La serpiente le dice a la mujer, estableciendo la conversación: tú no vas a morir, no morirás. Duda. ¿Le mintió o no le mintió? Le mintió. Pero también le dice: Dios sabe que el día que de él comas, serás como él, conocedor del bien y del mal. ¿Le mintió o le habló la verdad? ¿Qué hizo usted? Le dijo la verdad. Entonces Satanás usó esta estrategia. Le miente respecto a la muerte, pero le dice la verdad respecto al conocimiento. Pero le quitó las causas o las consecuencias de ese conocimiento cuando le dijo a la mujer: no morirás. Ahora, ¿qué había dicho Dios? Dios había dicho: morirás. ¿Qué dijo la serpiente? No morirás. El primer pecado que encontramos en el Edén, escúcheme, he escuchado a grandes predicadores y a maestros decir que el primer pecado es la desobediencia. No, pero antes de la desobediencia tuvieron que acontecer algunas cosas para llegar a la desobediencia. El primer pecado que se cometió en el Edén fue la duda. El libro de Romanos, capítulo 14, 23, si lo puede leer, allí lo lee, no lo voy a leer para no tomar mucho tiempo. Dice que todo lo que no procede de fe es pecado. O sea, todo lo que se hace sin fe es pecado. El primer pecado que se comete en el Edén es quitar la fe en Dios. Ahí entró el primer pecado. ¿Se acuerdan de Tomás? Después que anduvo con Jesús y el Señor le reveló que iba a morir y que resucitaría al tercer día, cuando los discípulos hablaron de la resurrección de Jesús, él dijo: yo no lo creo si no meto mi dedo en sus heridas o en su costado. Y ahí apareció el Señor y le llamó incrédulo y le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces tu fe o mi fe, mi creencia, tu creencia, no tiene que cambiar por lo que la gente diga. No tiene que cambiar por lo que el diablo quiera decir. En estos últimos tiempos, en los últimos años, el diablo ha dicho: yo tengo control de la humanidad, yo la destruyo cuando a mí me dé la gana. Eso es lo que ha dicho el diablo. Pero tú tienes que decirle: hey, no lo vas a destruir tú. Mi Dios ha dicho: yo soy el principio y el fin. Entonces el diablo viene a sembrarte maquinaciones diabólicas en tu mente para que tú peques, y cuando tú pierdes tu fe, entonces te alejas del propósito de Dios. Le dijo entonces: serás como él, conocedor del bien y del mal. Cuando la serpiente
oyó esto, se le activaron sus sentidos. Se le activó su concupiscencia. Y dijo, fruta, hay que comer de esta fruta, porque necesito ser conocedor del bien y el mal. Fue y comió. Pero para que comiese, tuvieron que pasar unas cosas. Tuvo que oír la voz de Satanás. Esto fue por el oído. Oyó lo que Satanás le dijo. Y fue y comió. Ahí ella activó la desobediencia, lo hizo literalmente, cometió el pecado, violó el mandamiento que Dios le había dado. Ella no muere en el instante, pero después va a su esposo y también le da de comer. Y después de que come, escucharon la voz de Dios en el huerto. Y Dios le dice, ¿por qué te escondes, Adán? Señor, me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. Y él le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te dije que no comieses? Él no podía engañar a Dios. Y tú y yo no podemos engañar a Dios. Por eso es que hay personas con sus teorías y con sus cosas, queriendo hablar y convencer a ti y a mí. Pero a Dios no le va a engañar. Lo que es pecado es pecado. Así está escrito. Es pecado. Le voy a explicar algo acá. ¿Qué fue lo primero que se activó en la mujer? La concupiscencia. Oírme esto. ¿Cómo podemos oír nosotros el enemigo? Cuando la concupiscencia se activa. ¿Cuándo se activa la concupiscencia? Cuando usted comienza a tener deseos. Allí se activa la concupiscencia. ¿Cómo el pecado puede atraparlo a usted? Cuando usted cede al pecado. Por ejemplo, aquí está. Ahí está un billete de $100. Pero se le cayó a una persona que usted vio que iba caminando. ¿Qué tiene que ser usted? Probablemente usted necesita esos $100. Y esos $100 que están allí son la solución para lo que usted necesita. Entonces, tu deseo, tu concupiscencia se activa. ¿Qué tienes que hacer tú para no tomarlo y pecar? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que tomarlo y llamar a la persona. Con eso contradices tu concupiscencia. Le dices a la persona, ¡hey, amigo! Se te cayó este dinero, es de usted. Tome. Ahí le ganas a la concupiscencia. Por ejemplo, aquí voy con los que no están casados y los que están casados. Si a usted se le activa la concupiscencia con una persona que no es su esposa, o no es su esposo, o no es su novio, o no es su novia, o usted no está casado, se le activa la concupiscencia y siente algo extraño, ¿qué tiene que hacer usted? No acercarse a la persona, lógicamente, no quedarse solo con la persona. Si la persona le dice, ay, pero es que me puedes dar tu número de teléfono. Si usted le da su número de teléfono, usted está cediendo. ¿Y sabe a qué le va a llevar eso? Le va a llevar a una destrucción.
Entonces tenemos que entender. Allí es donde está el detalle de las cosas. Tú puedes parar el pecado antes de que entre en tu vida. Yo lo puedo parar antes de que entre en mi vida. Y sabes, todos los que han pecado, los que han tenido un error, saben que los culpables fueron o fuimos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que abrimos la puerta. Ahora fíjense esto. Ustedes que están casados, nosotros queremos la unción del Espíritu Santo, queremos estar llenos de su presencia. Pero si tú tienes la capacidad, o tu esposa, o ambos son cristianos, y esta es una reflexión, la Escritura dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si llega el sol sobre nuestro enojo, señores y señores, aunque no nos guste, ya estamos en pecado. Ya estamos en pecado porque estamos violando la regla. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque está escrito esto para mantener una armonía. Porque el enemigo sabe que si tu pareja está brava contigo, entonces tú vas a estar incómodo y no vas a poder concentrarte en las cosas de Dios. Y que nuestras oraciones van a tener estorbo, porque vas a estar orando, pero vas a estar pensando en la situación. El enemigo te envía una saeta a la mente. Mira, la hermana esa te ofendió. Entonces, cuando tú sientas eso allí, tienes que decir: ¡hey! Todo mal pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Todo deseo lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Porque si usted le da cavidad a eso, entonces cuando el hermano venga, usted va a estar siempre parado con el hermano. Y el Espíritu Santo no puede fluir de esa manera. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué le dijo el enemigo a la mujer? Le dijo verdad, le mintió, activó su concupiscencia, y la concupiscencia, según los estudios, está en el alma, no en el cuerpo. Le voy a explicar por qué. Porque Satanás se rebeló contra Dios, pero no tenía cuerpo. Los ángeles caídos se rebelaron contra Dios, pero no tenían cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces nuestra alma se va a pegar a la decisión que usted tome. Lo que aconteció en el Edén es lo que se habla de la concupiscencia. Primero oyó, después activó la concupiscencia, y cuando no pudo más la concupiscencia lo dominó. Yo le voy a decir algo: no juegue con candela, porque el que juega con candela se quema. ¿Me explico? Hay algo que se llama hormonas en nosotros, atracción. Si usted no detiene la atracción ahorita, en una semana no la vas a poder dominar. Eso es demasiado fuerte. Es demasiado duro. Y te voy a explicar algo. Jesús en la palabra enseña que al diablo se le puede resistir, pero a la fornicación y el adulterio hay que huirle. Es diferente la estrategia. ¿Cómo? Cuando vas a pelear con el diablo lo puedes enfrentar como lo enfrentó Jesús. Pero en el pecado del adulterio y la fornicación hay que huirle. Hay que correr. José obtuvo la victoria porque corrió. Sí, pero si José se hubiese quedado ahí, José hubiese rodado, hubiese caído en el pecado. Le voy a explicar algo. Muchos predicadores dicen: David pecó porque no fue a la guerra. Y yo le voy a decir esto. Primer punto, es verdad, David no fue a la guerra. Pero el pecado de David el error de David fue que cuando él miró a la mujer desnuda, no lo tomó como un accidente, sino que David miró y vio, hizo así, dijo: oh no, me quedo mirando. Se quedó mirando. O sea, el pecado más fuerte de David fue quedarse mirando. Comenzó a detallar, se le activó la concupiscencia y después no pudo dominarla. La diferencia es que literalmente una persona puede ver por accidente a una mujer desnuda,
o una mujer a un hombre desnudo, y eso viceversa. Pero ¿qué pasa? Si usted hace así y se queda mirando, va a activar los sentidos. ¿Cómo vienen las falsas doctrinas? Las falsas doctrinas vienen porque Satanás te da una verdad, pero también te engaña. Así vienen las falsas doctrinas. O sea, te da una verdad, pero también te engaña. Por ejemplo, nosotros somos libres porque el Señor nos llamó a libertad. Pero que dice la Escritura que no uséis la libertad como pretexto para el libertinaje. Y el gran detalle de los últimos tiempos es que hay iglesias que están usando la libertad como libertinaje. Escúcheme, los cristianos no pueden bailar una música. No, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque somos de Dios. Los cristianos, escúchenme, no pueden pelear con los inconversos. No lo pueden hacer. La serpiente, volviendo al tema, le dice a la mujer que no iba a morir. Y cuando Dios encuentra a Adán, le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Él le dijo, la mujer que me diste me dio de comer. Y el Señor le dijo, yo no te dije que no comieras. Aquí está el detalle. Él comió porque quiso. Porque hubieron hombres, escúcheme bien, hubieron hombres que fueron más obedientes que Adán. Job, cuando la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete, la respuesta de Job fue, ¿no recibiremos de Dios el bien y el mal? O sea, Job no pecó, Job fue diferente. La mujer lo incitó a que pecara, que maldiciera a su Dios, pero él no lo hizo. Entonces, al final de todo, cuando pasaron los años, Adán muere. Y Adán tenía 930 años. En ese momento, cuando Adán tenía 930 años, se cumplió la palabra. Cuando el Señor le dijo, el día en que comas de ese fruto, ciertamente morirás. ¿Murió o no murió? Murió. Y escúcheme, porque aquí está un caso curioso. ¿Sabías que para el Señor un año es 1000 años y un año es como un día? Pero ninguno de los hombres del Antiguo Testamento duró vivir un día. ¿Alguien entiende esto? Ninguno de los hombres del Antiguo Testamento vivió un día, porque no lograron vivir 1000 años. ¿Murió el hombre o no murió? Murió el hombre al final. ¿Fue engañado? Fueron engañados. ¿Tuvieron consecuencias? Tuvieron consecuencias. Y hemos aprendido hoy, que nosotros tenemos algo llamado concupiscencia, el cual el enemigo lo que ataca es nuestra mente para que nuestra concupiscencia se active. Porque él sabe que si nuestra concupiscencia se active, no hay vuelta atrás. Si no hay vuelta atrás. Por eso, nosotros tenemos que aprender, primero, a no conversar con quien no debemos conversar. A huir cuando tenemos que huir. Porque no todo el mundo tiene el mismo nivel espiritual. Hay alguien que puede ver algo y puede sentir nada. Pero hay otro que es más débil y sí siente. Y ese que siente tiene que huir. ¿Me explico? Entonces, esto también va a depender de tu nivel espiritual. Hay días en que tú puedes estar muy bien, pero hay días donde tú puedes estar con menos fuerzas. Por eso Pablo dijo, mira el que se crea estar firme, que no caiga. Entonces, para evitar esto, ¿qué tenemos que hacer? Huir. Probablemente algunas cosas han acontecido en tu vida de hoy para atrás,
donde has caído, donde has cometido errores, pero hoy es el día en que tenemos que venir al Señor y decirle: desde hoy en adelante comienzo a aplicar estas cosas. No dejaré que mi concupiscencia se active para producir muerte en mí, para parir muerte en mí. No, de hoy en día voy a cerrar los ojos a lo que tengo que cerrarle, voy a cerrar los oídos a lo que tengo que cerrar los oídos, voy a dejar lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo entiendo que puedo morir espiritualmente si no me detengo. Y también entiendo que Jesús murió, que tú moriste en la cruz del Calvario para darnos de vuelta lo que se perdió en el Edén. Es por eso que las personas que están aquí en la tierra mueren. ¿Mueren por qué? Por lo que pasó en el Edén. Pero también van a resucitar por lo que pasó en la cruz del Calvario y en aquella tumba. Se levantó Jesús de entre los muertos para decirte a mí y a ti: hemos recuperado lo que se perdió en el Edén. Ni un día, los muertos en Cristo o los que seamos arrebatados con el Señor, podemos decir, llegará ese día donde vamos a decir: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque sorbida será la muerte y nunca más te tocará a ti ni a mí, porque ya Jesús murió y lo recuperó todo para ti y para mí. Póngase de pie. Hace sus manos al cielo allí. Porque creo que esta es una mañana de restauración. Es una mañana donde Dios te dice: cometiste errores en el pecado, cometiste errores, cometiste pecado, abriste puertas que no tenías que abrir, escuchaste lo que no tenías que escuchar, hiciste lo que no tenías que hacer. Hoy es el día de tu restauración. Porque hoy en adelante tu vida santa será diferente a la de ayer. Hoy aprendiste cómo contrarrestar las trampas del enemigo. Así que alza tus manos al cielo allí donde estás. Y dile: Señor Jesús, hoy te pido perdón por cada uno de esos pecados que he cometido, que me dejé llevar por lo que oí, por mi concupiscencia o por las circunstancias que se movieron en ese momento. Perdóname por no ser cuidadoso, pero reconozco que abogado tenemos y es tu Hijo Jesucristo. Por eso estoy acá hoy pidiéndote perdón y diciéndote: me vuelvo a ti. Sí, Señor. Gracias por esta iglesia presente aquí en este lugar. Te damos las gracias porque sabemos que tú estás acá. Te damos las gracias por esta generación. Ahora, Señor, levántalos a todos y darles la victoria. Dale de tu Espíritu Santo. Háblales a su oído, a su espíritu, a su alma. Que cada uno de nosotros pueda caminar en tu propósito, en tu verdad, en tu mover, en tus caminos. Que tengamos la palabra para contradecir al enemigo, para contradecir toda fuerza contraria. Por eso estamos acá. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.